Buenas tardes, chiquitos. Estamos en la tercera edición del Patrimonio Cultural y la Ciencia Folclórica. Para trabajar el tema del patrimonio cultural y la ciencia folclórica vamos a tener en cuenta algunos aspectos. El primer aspecto que vamos a tener en cuenta, ¿qué es la sociedad folk? ¿Sí? Para saber lo que es la sociedad folk, vamos a analizar los tres niveles de cultura tipo que hay en nuestro país. Ustedes van a poder observar en el mapa conceptual que tienen en la pantalla tres niveles de cultura tipo diferentes. El primer nivel está formado por el hombre ciudadano que desarrolla su vida en la ciudad. El segundo nivel está formado por el hombre campesino y desarrolla su vida en el campo. Y el tercer nivel está formado por el hombre indígena que desarrolla su vida también en el campo, pero no responde al Estado y conserva su organización interna. Nosotros particularmente nos vamos a situar en el segundo nivel, que está formado por el hombre campesino y desarrolla su vida en el campo. Este nivel es denominado sociedad folk. ¿Y qué es una sociedad folk? Es un grupo humano que porta el patrimonio cultural que llamamos folclore, ¿sí? Quiere decir que están incluidos ahí los fenómenos folclóricos, el folclore de un pueblo. Y ustedes saben perfectamente que este fenómeno folclórico solamente es folclórico si se da en la sociedad folk. Cuando este fenómeno folclórico se traslada a otro ambiente folk, sigue siendo folclórico, porque esta nueva sociedad folk que puede recibir este fenómeno folclórico por diferentes vías o medios de comunicación, lo adapta a una necesidad, lo adopta, lo asimila y lo hace propio, ¿sí? También puede ser que tenga otra necesidad y lo adapte a otra de sus necesidades y cree otras variantes de este mismo fenómeno folclórico. Pero sigue siendo un fenómeno folclórico porque está desarrollándose en el seno de una sociedad folk. Ustedes también saben que este fenómeno folclórico, cuando es trasladado a la ciudad, pasa a ser un trasplante o una proyección. O sucede también que una manifestación cultural del ámbito urbano se traslada al campo, se convierte en una transculturación, ¿sí? Solo recuerden que este fenómeno folclórico solamente es folclórico si se da en la sociedad folk. Ahora bien, este patrimonio cultural que es portado por la sociedad folk, ustedes lo vieron en los videos anteriores, donde pudieron aprender que heredamos un patrimonio por parte de la naturaleza, que es el patrimonio natural, y el patrimonio heredado por nuestros antepasados, que es el patrimonio cultural. Este patrimonio cultural nos hereda un patrimonio tangible, que son las pequeñas y grandes realizaciones materiales. Además de los elementos que ustedes ya saben que conforman este patrimonio tangible, podemos hacer referencia a la vida material del gaucho, ¿sí? A las artesanías, a los instrumentos musicales, a las viviendas del gaucho, a los utensilios de cocina que utilizaba, el atuendo típico, forman parte de este patrimonio cultural tangible, de la vida del gaucho. Y también tenemos el patrimonio cultural intangible, que tiene que ver con la vida, también con la vida social y espiritual del gaucho. Aquellas devociones populares, ¿sí? Aquel santito popular al que rezamos, a las fiestas patronales, las costumbres, las tradiciones que tiene el gaucho, los tipos de coplas, bagualas, recitados, la danza que bailaban, ¿sí? Las fiestas y los juegos donde ellos
con los que ellos se entretenían, ¿se entiende? Este patrimonio natural y cultural, que ya lo hemos aprendido en los videos anteriores, sirven para ser estudiados por la ciencia. Y este es el tercer aspecto que vamos a tener en cuenta para entender este video, para entender el tema del patrimonio cultural y la ciencia folclórica. ¿Qué es una ciencia? La ciencia es un sistema ordenado de conocimientos. ¿Y qué es el conocimiento? Es la capacidad que poseemos los hombres de aprender información acerca de nuestro entorno y de nosotros mismos, ¿sí? La ciencia pretende explicar un aspecto o un hecho de la naturaleza o del hombre o de la cultura o de la sociedad, ¿sí? Para eso utiliza un método donde va a aplicar paso a paso este método y lograr hacer una investigación. Como ustedes ya saben, la ciencia tiene muchísimas ramas: la antropología, la biología, la zoología, la anatomía y muchísimas más. Como dijimos, esta ciencia aplica un método. El método consiste en una serie de pasos, ¿sí? Porque la ciencia es sistematizada, es estructurada, tiene que cumplir una serie de pasos para llegar a una investigación. La ciencia, ¿cómo va a aplicar este método? ¿Sí? Lo va a hacer mediante la observación. ¿Qué quiere decir? Que va a definir el problema o el fenómeno que quiere investigar. Luego va a formular una pregunta, se va a plantear preguntas y razonamientos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que se va a preguntar por qué eso o por qué tal cosa ocurre, de qué manera, dónde, cuándo, cómo. Luego de esto va a investigar y recopilar datos. Quiere decir que va a consultar a fuentes bibliográficas, a libros, documentos, diarios, a internet y también a consultar a personas. Luego de ya tener la información que quiere, va a construir una hipótesis, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que va a dar una supuesta explicación de este fenómeno o este problema que ha decidido observar. Después va a poner a prueba esa hipótesis a través de un experimento. A través de la experimentación va a verificar o va a descartar la hipótesis que formuló, ¿sí? Y va a llegar a los resultados para establecer una conclusión final. Dentro de este resultado se pueden encontrar ante dos situaciones. Si la hipótesis que ha formulado es correcta, se van a dar teorías o leyes. Cuando una hipótesis es correcta, se establece una teoría. Quiere decir que puede ser o parece ser que mi hipótesis es verdadera, hasta que otra teoría la contradiga. Por ejemplo, hay una teoría que plantea que los dinosaurios se extinguieron por una lluvia de meteoritos. Puede ser que una persona, es una teoría, y puede ser que una persona la contradiga si se decide estudiar esto. ¿Cuándo mi hipótesis se convierte en ley? Cuando llega a comprobarse universalmente en cualquier parte del mundo. Es una ley universal. Por ejemplo, la gravedad. ¿Qué sucede cuando... esto sucede cuando mi hipótesis es correcta, pero ¿qué sucede cuando mi hipótesis es falsa? Yo comprobé y verifiqué que mi hipótesis es falsa. Tengo que volver al paso de construir una hipótesis, construyo una hipótesis nueva y la pongo a prueba, analizo los resultados, llego a las conclusiones y así sucesivamente, ¿sí? Les voy a
a dar un pequeño ejemplo para que entiendan este método científico que utiliza la ciencia para poder investigar. Bueno, yo observo las plantitas de mi patio y me doy cuenta que una de mis plantitas no luce bien, y al acercarme puedo ver que sus hojas están descoloridas y pegajosas y que otras hojas están ennegrecidas y opacas. Bueno, debido a esta observación me hago la pregunta de qué es lo que le estaría afectando a mi plantita. Entonces, de acuerdo a mis conocimientos previos, consulto a internet, a los libros, a mis abuelas que tanto les gustan las plantas, para saber más sobre el tema. Luego, analizo toda la información y puedo conjeturar que mi plantita podría haber sido atacada por insectos como la cochinilla y por la negrilla, que son los hongos producidos por estos insectos, ¿sí? Esa es una posible hipótesis. Yo pienso que esa sería la explicación al problema de mi plantita. Ahora, ¿qué hago? Para saber si estoy en lo cierto, voy a poner a prueba mi hipótesis, ¿sí? Pienso que este problema se solucionaría comprando un producto químico para combatir a estos insectos y a este hongo que provoca este insecto. Entonces voy a darle un tratamiento a mi plantita por un periodo de tiempo. Voy a ir anotando todas las observaciones, si mi planta mejora o no mejora. Voy a ir anotando todo, día por día, cuál es la mejoría que tiene mi plantita. Resulta que con el paso del tiempo observo que mi plantita vuelve a verse como siempre, con sus hojas verdes, suaves, brillantes, ¿sí? Y anoto los resultados y puedo concluir de que realmente mi plantita estaba infectada con cochinilla y con negrilla. Sin embargo, esto fue una evidencia que avaló mi hipótesis, pero podría haber formulado muchas otras hipótesis e intentado probarlas. Y sin querer hice una investigación científica sobre lo que estaba pasando con mi plantita. Entonces, vamos a poder decir que toda ciencia tiene un objeto de estudio y un método propio para llevar a cabo el estudio de ese objeto o de ese problema que he observado. Y ustedes me van a preguntar, ¿y qué tiene que ver la ciencia con la sociedad folk y el patrimonio cultural? Recordemos, ¿y por qué digo recordemos? Porque es un tema que ustedes ya vieron en años anteriores, que en 1846 el creador de la palabra folclore, que significa el saber del pueblo, fue William Jones Thoms. Él publicó en la revista El Ateneo una carta. Y él consideraba que eran muy importantes todos los elementos de la cultura tradicional del pueblo, ¿sí? Él consideraba muy importante el patrimonio cultural de la sociedad folk, ¿sí? Y él cree necesario sistematizar ese conocimiento y estudiar a todos estos elementos culturales científicamente. ¿Qué quiere decir? Que se pretende establecer una ciencia que tiene que estudiar el patrimonio cultural de esta sociedad folk. Bueno, esta ciencia se llama folclore y le podemos decir ciencia del folclore o ciencia folclórica. Aquí van a visualizar una definición que da Augusto Cortázar sobre la ciencia del folclore, ¿sí? No quiero que se confundan. La ciencia del folclore estudia el patrimonio cultural de un pueblo, ¿sí? Entonces,
¿Qué hace esta ciencia del folclore o la ciencia folclórica? Observa, documenta, describe, analiza, clasifica, estudia, compara y explica todos los fenómenos folclóricos, pero también a la sociedad folk, que es el grupo portador de estos fenómenos folclóricos. Y no tan solo eso, sino que también a aquellos hechos culturales que se encuentran mezclados con los fenómenos folclóricos y que a simple vista se presentan como folclore, pero que sometidos al riguroso análisis científico resultan no serlo, que son aquellos que ustedes ya trabajaron en las tareas anteriores y los conocen como los delindes conceptuales, que son la transculturación, el trasplante y la proyección. Eso también estudia la ciencia del folclore. La ciencia folclórica no tan solo va a tener en cuenta los fenómenos folclóricos, sino también a estos hechos culturales que se confunden con los fenómenos folclóricos, y también va a estudiar a la sociedad folk. Entonces, la ciencia folclórica no se va a limitar a la recopilación o al relevamiento de los datos culturales de carácter folclórico, sino que también va a abarcar un análisis global de la sociedad folk y de su cultura, incluyendo además aquellos elementos que por sus características no pueden ser llamados correctamente folclóricos. Por eso, o sea, para la ciencia folclórica es sumamente importante conocer las relaciones que vinculan a la sociedad folk con los medios urbanos, porque ahí se producen los cambios culturales. Cuando la sociedad folk se relaciona o intercambia elementos culturales con la ciudad, se produce el trasplante, la transculturación y la proyección, ¿se entiende? Entonces, en resumen, la ciencia folclórica va a estudiar el patrimonio cultural que está formado por los fenómenos folclóricos de esta sociedad folk, porque es la portadora de este fenómeno cultural, de estos fenómenos culturales, de este patrimonio cultural, y también va a estudiar aquellas manifestaciones culturales que aparentemente son folclore, pero que después resultan no serlo. Y eso es todo, chiquitos. Les mando un beso y les dejo un gran abrazo.